Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a la segunda de las sesiones de Muro a Muro, el coloquio de FIL Guadalajara sobre nuevos paradigmas políticos, sociales, culturales, económicos, dedicado en esta ocasión a elaborar, a abordar sobre asuntos que conectan lo personal con lo político. Esto sí es personal, es el título de esta edición de Muro a Muro. En la primera mesa, mi amiga y colega Mara Robles conversó con distintos especialistas de distintos países, de distintas disciplinas, en torno al fenómeno de la polarización específicamente política y de la certeza como un factor de desunión política, es decir, de cómo estar convencidos de que tenemos la razón, de que las cosas son de un cierto modo o de otro modo, muchas veces, bueno, pues elimina la idea del interés general o del bien común y contribuye más a desunirnos que a unirnos. Para esta segunda mesa, que me he arrogado el privilegio de moderar, de lo que vamos a hablar es de involucrarse, del involucramiento político, social, cultural, lo cual a priori sonaría muy bien, pero puede sonar muy mal. Cuando empezamos a concebir esta edición de Muro a Muro, que es un proceso que toma en general varios meses, no estaba en el horizonte un asunto que creo que colorea muchas de las conversaciones, al menos en Occidente, e imagino que también, y estoy seguro de que también en otros rincones del mundo, que es la guerra que se vive hoy en Medio Oriente y que es lo voy a decir y después le voy a dar la palabra a Yasnaya para que me corrija, la identidad judía o la identidad árabe. Es decir, hablar desde la conciencia de ser judío, hablar desde la conciencia de ser árabe y reivindicar, digamos, los agravios cometidos en contra de una de esas dos identidades, los derechos de, de una de esas dos identidades, condenar lo que se hace en contra de una de esas dos identidades. Y de esa manera, yo, que haré aquí una confesión personal, tengo muchos amigos que se identifican como árabes y muchos amigos que se identifican como judíos. Dejémosla en que se identifican como porque nos va a ahorrar muchas discusiones. Bueno, pues ya he empezado a estar temeroso de hablar casi en público con casi cualquiera, de casi cualquier cosa que tenga que ver con la guerra, no porque tenga yo miedo a equivocarme, sino porque tengo miedo a algo más grave, a herir. Es decir, a decir algo que pueda hacer que alguien se sienta mal y que sienta que no valoro el sufrimiento de personas con las que conservan una identidad. El asunto es que entre más, digamos, enarbolamos reivindicaciones que yo llamaría identitarias, o al menos esa es mi lectura, mientras más nos involucramos a partir de una pertenencia identitaria, pues a mi juicio, y lo hablaba yo con Maruán en otro espacio, más lejos estamos de encontrar avenidas para la resolución de problemas. Es a partir, digamos, de esta constatación que esta mesa pues viró a algo aún más urgente de lo que era ya. Si era importante hablar de cómo nos involucramos y a partir de qué factores nos involucramos en la discusión pública, creo que la guerra en Medio Oriente y muchas otras cosas que suceden en el mundo en este momento, no es el único factor, pero sí es el más descollante, habló de la urgencia de que pensemos nuestro involucramiento y desde dónde se da. Y fue por eso que decidimos convocar a este extraordinario panel para discutirlo. Presento en el orden en que los ven en sus pantallas. Mariano Torcal es politólogo, es académico de la Universidad Pompeu Fabra y es autor de un libro recomendabilísimo y extrapolabilísimo, ahora hablaré de eso en un momento, que se llama De votantes a hooligans y que analiza el fenómeno de la polarización, analiza el fenómeno de la polarización política y de la polarización política en España también. Sin embargo, ayer que releía yo de Votantes a Hooligans desde una óptica completamente distinta, la de esta mesa y la de este momento político del mundo, la de este momento geopolítico, veía yo que tiene muchas lecciones y muchos hallazgos que pueden ser útiles para comprender la realidad que impera en este momento.
Yasnaya Elena Ágil es una voz muy presente en México y cada vez más en el mundo para hablar de asuntos que, y otra vez lo diré mal para que Yasnaya no me lo corrija, porque no me lo va a corregir, me lo problematizará, sobre asuntos indígenas o asuntos de los pueblos indígenas, de las naciones indígenas, de los pueblos originarios. Es justamente en esta taxonomía hay una discusión de fondo importante que Yasna ya ha dado muy bien, junto con muchas otras discusiones sobre la lengua, Yasna ya es lingüista, y sobre la identidad y la pertenencia. Maruán Soto Antaki, además de un viejo amigo mío, es un viejo amigo de Phil Guadalajara y un viejo amigo de Muro a Muro, es una voz eminentemente lúcida y sensata para pensar México, para pensar Occidente, para pensar Medio Oriente, que el libro sobre todo eso ha escrito, además de ser un estupendo narrador. Y creo que en el contexto del conflicto en Medio Oriente y de la guerra, siendo el alguien que se identifica también como árabe y que tiene un origen sirio y un origen griego y una identidad compleja como todos, y eso es un buscapiés a Yasna, ya a quien le voy a pasar la palabra próximamente. Bueno, a partir de eso, pues se ha revelado como una voz atendible, lúcida y digna de agradecimiento en el análisis de lo que vivimos actualmente. Bueno, voy a dejar de, como se dice en español jalisciense, que hay muchos españoles, voy a dejar de cucar a Yasnaya y voy a hacerle ya la pregunta directamente. Hace poco, hace algunos meses, tú escribías, Yasnaya, en El País, en donde tienes tu columna, a propósito de la identidad, pues que la identidad indígena no existe, que existe una postura política, digamos, a partir de un constructo cultural que es lo indígena, que sirve para ciertas cosas y permite ciertas reivindicaciones, pero que la identidad es otra cosa. Y dado que la identidad está muy presente en estos actos de involucramiento para bien y para mal, es a partir de la identidad que se construyen fenómenos como Stonewall o como Black Lives Matter, es decir, es a partir de saberse negro o saberse con una sexualidad distinta a la mayoritaria o de saberse con un hablante de una lengua distinta a la lengua nacional que se construye un activismo, pero al mismo tiempo son muy constituyentes de polarización y creo que eso tiene que ver, y leerte me fue, pues digamos, muy útil, creo que eso que tiene que ver con que no entendemos qué es identidad y no entendemos desde dónde hablamos cuando hablamos de identidad. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué es la identidad y para qué sirve y para qué no sirve políticamente y socialmente? Bueno, primero, pues, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Una de las cosas que más me gusta hacer es conversar. Entonces, tener esta oportunidad de conversar contigo, Nicolás, con Maruán y con Mariano es un gran privilegio para mí. Creo que en momentos como estos, y bueno, como siempre, en ciertos sentidos ha estado la humanidad, no debemos dejar de conversar, ¿no? Puede ser una posición tal vez un poco naif, pero creo esa es mi apuesta, ¿no? Me parece fundamental. Entonces, bueno, muchas gracias por esta posibilidad. Y yendo más hacia tu pregunta, espero poder resolverla lo más rápido posible porque es un tema que me apasiona mucho, pero siéntanse en la libertad de interrumpirme. Eh, la identidad es algo que me apasiona mucho porque siento que es como ciertas palabras que estamos muy acostumbrados a usar, pero que pocas veces definimos, ¿no? Yo veo muchos artículos antropológicos, etcétera, pero que no definen qué están, a qué se refieren cuando dicen identidad, porque como que asumimos que todas las personas lo sabemos. Creo que todas las personas, ya sea entidades, voy a llamar entidades colectivas o personas, pues individuos, pueden ser clasificadas por miles de características. O sea, podríamos, como solo un ejercicio mental, caracterizarnos por, no sé, si tenemos el lóbulo separado o el lóbulo pegado. Entonces formaríamos tal vez dos grupos. Y así por miles de características. Pero de todas estas características, para mí la identidad es el subconjunto de rasgos que contrastan. Entonces, por ejemplo, todas las personas, siempre hago esta broma, pero todas las personas en este chat somos terrícolas, ¿no? Quiero asumir. Pero aun cuando es un hecho objetivo, no forma parte de nuestra identidad porque no existe el contraste. En el momento en que llegaran
individuos, entes de otros planetas, probablemente hablaríamos de la identidad terrícola y diríamos, no, la música terrícola es mucho mejor que la que acaba de llegar o cosas así. Entonces, la identidad necesita contraste y los contrastes se van a ir dando a lo largo de nuestra vida. Y la identidad es un subconjunto de rasgos, o sea, es un conjunto, no es uno solo. Creo que el problema ha sido pensar que agarramos uno solo de esos rasgos. Yo soy mije, pero también soy mujer, pero también soy del barrio San Pedro. Y cuando soy del barrio San Pedro y hay encuentros de básquetbol, de verdad me apasiona y soy del barrio San Pedro y queremos ganarle a los del barrio San Pablo. Pero a veces cuando voy a Los Ángeles soy latina, por más que es algo con lo que yo no me identifico. A veces pensamos que la identidad te lo dan, lo asumes tú y no te lo da un sistema, y generalmente los sistemas van a estar sirviendo identidades. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, de un partido de derecha me decía, la lucha por los pueblos indígenas solo es políticas de la identidad, y yo decía como si ser de derecha no te diera identidad, te da un contraste y por lo tanto te da identidad. Y el problema es cuando agarramos un rasgo identitario, no en múltiples rasgos que es la identidad y que vamos cambiando a lo largo de la vida, ¿no? Porque después seré de la tercera edad y eso me dará otro rasgo identitario, sino que agarramos uno, lo usamos como un muro y nos pertrechamos detrás de él. Y creo que ese es el problema, y que muchos de movimientos violentos y extremistas lo que hacen es reificar un rasgo identitario, no la identidad, para poder desde él disparar hacia los otros, ¿no? Y bueno, creo que esa sería una definición para mí corta, ¿no? El subconjunto de rasgos que contrastas. ¿Qué hacen que contraste? ¿En qué momentos de tu vida? Va a ser algo que cambia todo el tiempo, ¿no? Y a veces el hecho de que yo sea mujer va a ser más relevante identitariamente que el hecho de que sea mije, por ejemplo. Eh, y no verlo como algo dinámico es lo que me parece peligroso. Y en ocasiones será importante además que seas mujer y mije y mexicana de manera simultánea. Y a veces uno de esos rasgos no será relevante. Es decir, es el contexto lo que determina, digamos, la importancia de esos rasgos identitarios, ¿no? Exactamente, exactamente. Ya está, yo creo que fue breve, útil, relevante y me permite además darle el pase a gol a Mariano. Porque justamente en el libro que mencionaba yo hace un momento, en The Hooligans Sabotantes, pues Mariano pareciera en principio estar muy interesado en Vox y en Podemos y en lo que pasa en España específicamente, pero conforme yo iba leyendo el libro e iba eliminando la palabra partidos e iba eliminando la palabra políticos, pues veía que hay fenómenos que se aplican a todo, que es, digamos, lo que Mariano traduce como el paso de la polarización ideológica, en donde estábamos, digamos, divididos o encontrados con respecto a ideas, a la polarización afectiva, es decir, en donde son variables afectivas y la construcción, digamos, de discursos que concitan el literal entusiasmo, el fervor de esas variables afectivas, lo que contribuye a dividirnos. Mi pregunta, Mariano, es, ¿cómo juega la identidad y esa identidad, digamos, que se detiene en un solo rasgo en ese contexto de la construcción de la polarización afectiva? Y si coincides conmigo en que es, digamos, transmisible a contextos allende el de los partidos políticos. Bueno, primero dar las gracias por invitarme a Nicolás a este foro tan interesante y poder compartir estos minutos de charla con personas tan importantes como Yasnaya y Marwan. A Yasnaya la conozco más porque sí que la leo, soy un asiduo lector del País y leo sus contribuciones, y por tanto me ha parecido muy, muy interesante poder coincidir, y un honor poder coincidir con ella en este foro. Y lo mismo pues Marwan, que lo conozco un poco menos, pero que estoy muy agradecido por tener esta oportunidad. Yo creo que, como se dice en el argot futbolístico, Yasnaya me la ha puesto votando, ¿no? Para que yo remate, ¿no? Realmente, porque lo que ha dicho lo comparto plenamente, porque las identidades dependen mucho del contexto. Entonces, el problema que coincide, el problema no es tener una identidad, sino el anular la posibilidad de que exista identidades que se entrecruzan desde un punto de vista social. Es decir, en distintos contextos, al final acabo teniendo una identidad
que se define fundamentalmente, eso es lo que trato de decir en el libro, a través de la articulación política de una identidad partidista social. Es decir, lo que hacen los actores políticos fundamentalmente es articular un discurso de identidad social con un determinado partido que engloba y reordena todo el conjunto de identidades que todos podemos tener en contextos distintos. Entonces, uno dice, bueno, es de izquierdas, pero además es que estoy a favor me siento pues a favor de la libertad de la mujer para tomar decisiones respecto a su cuerpo y su vida. Estoy a favor de un conjunto de posicionamientos que se articulan a través de nombrar ciertas identidades que todos adquirimos en determinados contextos distintos y que lo que hacen es reordenarlo y jerarquizarlo, de tal manera que se genera una confrontación creciente entre los míos y los suyos. ¿Qué define a los míos? Los míos son los que son simpatizantes de este determinado partido, que además son blancos, de derechas, están a favor del pro-life, o sea, de que las mujeres o que los niños puedan vivir sin que las mujeres decidan el devenir de esa vida, etcétera, etcétera. Entonces, incluso llegamos hasta que generar identidades como consumidores, incluso hasta en temas de ocio. Hay ocios en los cuales yo, como soy de derechas, etcétera, etcétera, por ejemplo, por un ejemplo en España muy vigente en este momento en la discusión es el tema de los toros, ¿no? Si rechazas a los toros, ya es que eres de izquierdas. Si por ejemplo eres del Real Madrid, eres de derechas. Si eres del Barcelona, eres nacionalista catalán. Es decir, este tipo de elementos lo que ha hecho es que crecientemente el mundo político ha articulado nuestra manera de entender nuestras identidades y nuestro espacio público a partir de un conjunto de identidades que se articulan en torno a un determinado político, y a un determinado partido político, opción política, candidato. Y eso lo que nos ha llevado es una creciente confrontación desde el punto de vista político, que con repercusiones importantes de las que puedo hablar posteriormente, ¿no? Hay que cuento en el libro, como por ejemplo la destrucción de la cohesión social, por ejemplo la confianza social claramente desaparece cuanto mayor el grado de confrontación y polarización en esos términos, como elementos que tienen que ver con un poco incluso con entender los procesos electorales y competitivos como una competición deportiva donde hay ganadores y perdedores, y lo que se trata es de ganar sea como sea. Y ese sea como sea incluye incluso, bueno, si se hace trampas, pues se hace trampas, no importa. Lo importante es que hemos ganado. Y no solo eso, cuando hemos perdido se cuestiona las reglas del juego, se cuestiona el resultado electoral, se cuestiona e incluso se van hacia posiciones que voy a explicar un poco más adelante, que tienen que ver con que los ciudadanos cada vez apoyan más estrategias de deterioro democrático, en cuales los ciudadanos dejan de ser los guardianes de la democracia, se convierten más bien en aquellos que apoyan abiertamente a posicionamientos de liderazgo que van en contra de los principios democráticos o incluso de elementos fundamentales del funcionamiento de nuestro sistema democrático, ¿no? Y eso es un poco el problema. Entonces, el problema no es que haya una identidad, yo creo, o para decirlo de otra manera, sí que hay una identidad, pero que esa identidad prevalezca sobre las otras identidades que las va reorganizando. Un ejemplo muy claro, yo que he vivido varios años en Estados Unidos, es, por ejemplo, que uno, dependiendo incluso del supermercado al que va en un determinado barrio, es capaz de darse cuenta que está rodeado de republicanos o demócratas, dependiendo de, pues eso, que todos visten igual, tienen la misma estética, conducen los mismos coches, tienen una manera de entender del ocio completamente dispar, etcétera. Es decir, se produce un gran reagrupamiento en una identidad única que se articula desde el mundo político. Digamos, este fenómeno que describe Yasnaya en un primer momento
resulta muy rentable para ciertas formaciones políticas, ¿no, Mariano? Es decir, esta exacerbación de un solo rasgo identitario en detrimento de todos los demás es muy capitalizable en un entorno, digamos, de baja confianza en las instituciones, de baja confianza social, como lo dices tú, y justamente permite la emergencia de estos liderazgos polarizantes, ¿no? Sí, fundamentalmente porque tiene un gran efecto de movilización, es decir, quienes van a las elecciones, quienes tienen mayor probabilidad de votar o participar en la manifestación son los que están más polarizados y por tanto tienen un elemento identitario mucho más fuerte en esa dirección. Y segundo, además, porque como han mostrado algunos estudios, en otros ámbitos sociales, la ruptura de las normas de transgresión de ciertos discursos son menos aceptados que si se hace en el mundo político, porque en el mundo político se hace es la competición. Entonces hay las reglas normativas del discurso son más relajadas y por tanto hay un espacio mayor para la acción política de movilización en esos términos que no son tan aceptables si se plantean en otros ámbitos de la sociedad, porque existen unas barreras normativas un poco más fuertes en general, al cual los ciudadanos no se atreven a transgredir de una manera tan clara y definida. Pero en el mundo político es como si jugáramos un partido de fútbol, ¿no? Se entienden esos términos y entonces lo que ocurre, por eso llamo un libro de votantes a hooligans, ya se entiende que en ese mundo político, bueno, hay ciertas reglas que sí que se pueden transgredir, ¿no? Entonces, si por ejemplo uno observa determinadas sociedades, la transgresión de determinadas barreras culturales, normativas, que no eran aceptables hace 10 o 15 años por la evolución y modernización en estas sociedades, se empiezan a volver a transgredir en la esfera política. Es decir, el primero que transgrede y hace un discurso normativo que vulnera principios normativos básicos que se habían conseguido, por ejemplo, en la sociedad norteamericana es Donald Trump. Entonces, lo hace y no tiene consecuencias políticas y se considera que es aceptable. Esa es la primera transgresión que hace que de repente se empiece a producir un realineamiento de todo ese grupo de identidades que se supone que representa pues, ser republicano en Estados Unidos, republicano de Donald Trump, además, frente a lo que supone ser un demócrata, o ser de Vox en España, frente a lo que se supone ser un líder, un seguidor del Partido Socialista. Entonces se genera una identidad colectiva partidista que engloba a otras identidades y que produce una ruptura en el espacio público de una manera muy importante, ¿no? Ya que esta mesa está llenándose de metáforas futbolísticas, las hilaré y eso me permitirá aterrizar en Marwan, que hace poco me decía que, digamos, parte del problema de la lectura que se está haciendo sobre la guerra en Medio Oriente es que está siendo leída como si fuera un partido de fútbol y justamente estamos un poco hablando todos en favor o en contra de un equipo y actuando pues, como porra de un equipo, es decir, como hooligans, como bien lo dice Mariano. Y ahí creo, Marwan, que hay un tema que se nos escapa y que creo que sería importante, que son, digamos, los términos de las discusiones. Y yo lo veo cuando escucho a hablar sobre lo que pasa en Medio Oriente. La opresión del pueblo palestino sin duda ha sido oprimido. El terrorismo de que han sido víctimas ciudadanos israelíes sin duda han sido víctimas de terrorismo. ¿No será que debemos regresar a la defensa y la reivindicación de valores abstractos más que de identidades específicas? Porque el terrorismo es condenable, lo sufra quien lo sufra, y la opresión es condenable, la sufra quien la sufra. ¿No es más constructivo discutir abstracciones que discutir rasgos identitarios, Marwan? Querido Nicolás, gracias. Gracias por la invitación de nuevo de Muro a Muro. Yasnaya, encantado. Mariano, igual.
curioso, digo, soy la última persona en el planeta que debería de hablar de fútbol porque soy un perfecto analfabeta con eso. Pero sí, la metáfora un poco iba hacia eso, ¿no? Hacia la idea de cuando vemos situaciones de conflicto como la que se está viviendo ahora en Medio Oriente, bueno, ahora en los últimos 78 años, ¿no? Cualquier otro conflicto de este estilo, lo vimos también en el caso de Ucrania y con la invasión rusa. Resulta que sí, se transforma el mundo en una especie de espectador de algo donde se empieza a ver cuál es el bando del que se aprueba sin importar los muertos que está en él. Y ahí surgen distintos fenómenos que se relacionan con lo que hemos platicado hasta ahora, con lo que han dicho. Cuando pensamos en identidades y en identitarismos hay distintas evoluciones. Hay un elemento que quizá no hemos mencionado que está implícito, que son las pertenencias. No podemos hablar de identidades sin hablar de pertenencias. Y a la hora de hablar de pertenencias nos estamos remitiendo también a otro fenómeno, porque cuando estamos hablando de pertenencias estamos hablando de algo tan íntimo que por definición se defiende. Las pertenencias tienden a provocar una reacción de defensa y es una reacción emocional. Al hablar de pertenencia, de identitarismos y de defensas, empezamos a romper esos límites de los que hablaba Mariano ahora. ¿Por qué? Porque frente al posible al ataque o la sensación de ataque a lo que es de uno, la naturaleza es ya enseguida a querer proteger lo que se siente en peligro, ¿no? Hay, cuando hablamos de identidades, también distintos momentos de sus propias relaciones, ¿no? Como ejemplo decía Yasnaya, de la identificación con mujer, como Misha y demás. Al final, todos vivimos en un equilibrio de identidades y de pertenencias. Nuestra vida es constante en ese tipo de equilibrios, ¿no? Yo como sirio mexicano, como ateo, como de origen griego ortodoxo, etcétera, puedo combinarlas. Cuando alguna de estas identidades, como decían tanto Mariano como Yasnaya, empieza a absorber las demás, las va desplazando y se transforma justo en la camiseta del equipo de fútbol. Bajo sus códigos empiezo a interpretar toda la realidad y bajo esa interpretación de la realidad hago que se rompan los límites que están establecidos a partir de la evolución de procesos civilizatorios en el sentido más práctico. ¿Cuál es el sentido más práctico? El proceso civilizatorio justo elimina las identidades tan singulares para tratar de otorgar una común. Y esa común es la que otorga reglas de convivencia. Cuando ya se haya arrancado el gusto por platicar, no es poca cosa, porque cuando desaparece el diálogo es que justo aparece la violencia, que son las perspectivas de partido de fútbol o las perspectivas de Medio Oriente y de nuestro conflicto madre de Medio Oriente. Ahora, hacia los distintos conceptos que tendríamos que rescatar como abstracciones, son justamente esos que podríamos entender dentro de las ideas de procesos civilizatorios. ¿Por qué? Es muy fácil hablar de Estado. Es muy fácil hablar de ciudadanos, es muy fácil hablar de república, de igualdad, de democracia. Cada uno son abstracciones que tienen aplicaciones prácticas. Cuando pensamos en las distintas pertenencias, existen pertenencias más o menos elaboradas, más o menos complejas. Eso quiere decir que hay algunas muchísimo más sencillas. Si estamos pensando en la pertenencia o las nociones abstractas construidas a partir del Estado de Derecho, de la ley, de la libertad y demás, nos estamos metiendo en algo increíblemente complejo, que contrasta con algo increíblemente sencillo, que es yo soy solo mexicano, yo soy solo árabe, yo soy solo de una identidad religiosa, la que sea, que al final cada una de ellas van a ser concepciones, es decir, visiones de una realidad, visiones simplificadas de la realidad. Más allá de las inclinaciones religiosas o las tendencias religiosas que se pueden encontrar en distintos países, cada una de ellas significan una perspectiva, una mirada que simplifica la realidad para hacerla más transitable. Bueno, cuando estamos viendo el partido de fútbol, adoptamos las identidades desde una forma increíblemente simplificada a partir de otro fenómeno al que nos enfrentamos, particularmente en casos de conflicto, también asimilando que hay muchísimos tipos de conflicto. Hay conflictos desde Palestina, Israel, Ucrania, Rusia, Medio Oriente en su conjunto, Siria, Bashar y los rebeldes y demás, pero también existen conflictos mucho más sencillos pese a sus saldos, que también son jerárquicamente menos importantes, como podría ser, por ejemplo, el Brexit, Trump o lo que sea. Y surgen entonces las identidades por oposición.
Cuando hablamos de identidades por oposición, entramos de vuelta a este juego de simplificación dentro del partido de fútbol, en el que resulta que cada vez importa menos definirse por quién es uno, sino por quién no es uno. A partir de la definición de por quién no soy, también vamos rompiendo los distintos límites, porque como cualquier ejercicio identitario es por definición excluyente, entonces como yo no soy tal y veo a ese otro que puede ser desde un adversario o lo que sea, y tengo que proteger mi propio conjunto, excluyendo los conceptos abstractos de república, de Estado, de ciudadanía, de igualdad y demás, no me meto en ese merequetengue que es bastante complicado, lo simplifico y desde la simplificación, donde me evito el proceso filosófico, político, social, etcétera, solamente respondo desde esta concepción más sencilla, primaria o sobresimplificada. Hay una manera mucho más clara también de decir todo lo anterior, ¿no? Cuando tenemos un Estado sin ley, que la ley produce, eso es producto de un proceso complejo de definición del lugar que se quiere tener, Estado sin ley es establo. Entonces transformamos todo en un establo a partir de esa falta de conceptos abstractos. Yo sé, y lo sé porque los he leído a todos, que en esta mesa somos tres los, digamos, fans de la noción de Estado y una no. Yasna ya, digamos, cuestiona de manera profunda la noción de Estado, sin embargo reconoce plenamente, porque también la he leído a partir de eso, que vivimos, digamos, en un mundo que está construido a partir de Estados y de Estados-nación. Yo creo que el Estado tiene muchas bondades y estoy contigo en eso, Maruán, y con Mariano, pero coincido con Yasna ya en un asunto. El Estado, ese proceso civilizatorio, es también, digamos, muy susceptible de ahogar diversidades. Yasna ya ha hablado mucho, digamos, del mestizaje como ese constructo artificial un poco mítico que permite que de pronto todos seamos mexicanos o españoles o lo que sea, digamos, y a partir de eso se ahoguen las diferencias y se ahoguen las diversidades. ¿Cómo? Y la pregunta se la lanzo a quien la quiera tomar, a Yasna ya, que tendrá mucho que decir de todo lo que dijo Maruán o a quien sea. Digamos, ¿cómo logramos que al mismo tiempo este pacto de convivencia, que es el Estado u otro pacto de convivencia que nos proponga Yasnaya, nos mantengan en una capacidad dialogante y coexistente, en este, digamos, este satánico hecho de coexistir del que hablaba Yasnaya, y al mismo tiempo podamos, digamos, vivir nuestras singularidades de mije, de trans, de católico, de musulmán, de mujer, es decir, todo aquello que nos hace ser los que somos y que es parte, digamos, de una, no quiero usar la palabra identidad y la estoy rehuyendo conscientemente, pero de una idea del yo y de una idea del yo en el mundo. ¿Quién se lanza? Tomo entonces. A ver, tengo que coincidir, ¿no? Sí, definitivamente el Estado tiene un momento de anulación de singularidades, ¿no? O sea, creo que sería absurdo tener la defensa a ultranza identitaria del Estado como si fuera la única pertenencia, porque entonces estaría justo haciendo lo que estoy criticando. A ver, el único problema con el Estado es que no se nos ha ocurrido otra manera de convivir que sea un poco más funcional, ¿no? En términos grandotes. Ahora discutiremos, ya es nada de yo al parecer, ¿no? Pero, eh, ¿cómo hacemos para encontrar el espacio para convivir entre los que no tenemos ninguna razón para convivir más que estar juntos? Ah, ese sería mi problema. No se me ocurre no he encontrado la respuesta a otro que no sea ese estado como algo totalmente artificial. Siempre, claro que es artificial. Casi todas estas construcciones sociales son artificiales, sin duda son artificiales. Tampoco tengo problema con que sean artificiales. Hay artificios mejor ejecutados que otros, ¿no? Hay algunos que se tendrán que ir mejorando, hay algunos que espero se puedan ir mejorando. Pero la pregunta simplemente la pongo así: ¿cómo hacemos para encontrar un espacio donde convivir los que no tenemos ninguna razón entre convivir entre nosotros? Y a partir de eso podemos construir ciertas identidades que nos permiten el diálogo a partir de dar un piso común. Ese piso común, desde mi perspectiva, es la ciudadanía, el concepto básico del ciudadano, una identidad increíblemente abierta que creo que puede permitir las distintas singularidades bajo un punto único en común, ¿no? Un punto de igualdad donde la palabra de uno importa tanto como la palabra del otro.
Ya, Zayar, creo que por alusiones te toca. Sí, sí. Yo creo que esto toca ya temas, bueno, filosóficos, que igual creo que ya entramos en ellos desde hace rato. Em, yo creo que el punto sería que, bueno, no sé, una amiga, Sheva Camacho, que quiero mucho, una antropóloga, decía, tendríamos que aceptar de entrada que hay una incomodidad, o sea, hay algo que no es agradable en la diferencia. O sea, y eso es muy fuerte de decir. Pero pongo un ejemplo para que sea más claro. Supongamos que yo estoy con Marwan ahora sí en presencial tomándome un café y entonces él me dice, no, a mí me gusta mucho tal grupo de música. Y yo le digo, ¿de verdad? A mí también. Es maravilloso, ¿no? Sí, y entonces Marwan me dice, sí, porque yo creo que estas canciones y este último disco fue increíble y tal. Y le digo, sí, también, qué interesante coincidir estando en contextos tan distintos y siendo personas tan distintas, qué maravilla. Hay un placer en la coincidencia, que creo que es una alegría y mi disposición a lo que diga Marwan en adelante y lo que haga va a ser distinta a que si me dice, me gusta mucho ese grupo de música, y yo le digo, qué terrible es ese grupo de música, y entonces si te gusta ese grupo de música, seguramente le vas a Trump, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hago una serie de inferencias sobre Marwan que van a, digamos, ensombrecer, si así lo decimos, cualquier cosa que me diga o haga en adelante. Entonces, esa diferencia, ¿cómo gestionamos ese inicial no coincidir? O sea, en el coincidir hay placer y en el no coincidir hay una incomodidad, por así decirlo. Y depende de cómo gestiono yo eso, puedo dejar de escuchar a Marwan. O sea, si Marwan utiliza ciudadanía, yo puedo decir, ah, es alguien que ama al Estado y que reivindica tal, y entonces yo ya no puedo platicar con Marwan. Pero yo creo que de ahí surge, no sé si eso es algo profundamente humano, no sé, ¿no? En última instancia. Pero por otro lado, hablando ya de la otra parte de la ciudadanía, creo que el problema con la ciudadanía es la siguiente, es que ve una relación individual entre persona y Estado. Y entonces al hacerlo anula otro tipo de colectividades políticas que preexistían al Estado. Mucha gente piensa que mis críticas al Estado implican que yo creo que yo quiero que todo el mundo sea una estructura comunalista, como es en la que yo crecí, por ejemplo. Pero en absoluto creo eso. Quisiera hacer otra metáfora, seguramente, no sé si Marwan seguro sí, Nicolás seguro sí, conoce este sistema agroecológico múltiple que se opone a cualquier monocultivo, que es la milpa. La milpa es sobre todo, no es sobre todo un campo de maíz. O sea, en la milpa, lo básico de la milpa es que conviven pues cultivos como el frijol que fertiliza el maíz, ¿no? Fertiliza la tierra para los nutrientes que necesita el maíz, y está la calabaza y una serie de cultivos, pero también salen quelites, que son una serie de plantas comestibles que nadie siembra, que surgen ahí pequeñas también. Y yo creo que por otro lado están los monocultivos agroindustriales, ¿no? Que además están acabando con la tierra. El problema del Estado es que se ha convertido en el monocultivo de la posibilidad política, de la estructura sociopolítica en el mundo. Y yo creo que al Estado debería oponerse, o como otra alternativa, no una sola, sino una multiplicidad de posibilidades. Y creo que ese ha sido el problema un poco en cuanto a esa opresión, ¿no? Particular del Estado-Nación, que las mujeres tuvimos que salir a las calles para siquiera ser consideradas ciudadanas que pudieran votar, por ejemplo, en su propia naturaleza, bueno, no naturaleza, en su propia concepción no fue pensada para que todas las personas tuvieran esa relación de ciudadanía. Y justamente Víctor Leonel, un antropólogo zapoteco, habla de ciudadanías múltiples en donde yo pueda pertenecer a mi estructura comunal autogestiva, que se pueda pertenecer a una comunidad agraria, por ejemplo, o al Estado, que ahí no hay opción, ¿no? Es una relación que está ahí, que se tiene pues que se da por hecho y que funciona y opera en el mundo. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué otras maneras existen de organizar la vida en común
¿Qué otras estructuras sociopolíticas son posibles? Y existen. Y yo creo que muchas de esas tradiciones de pensamiento de lo político están codificadas en lenguas que no son occidentales o no son del interés de Occidente o no son indoeuropeas. Por eso para mí es fundamental ver tradiciones de pensamiento que estén codificadas en muchas otras lenguas y que ser nómada es por ejemplo, las estructuras nomádicas tribales son manifestaciones contemporáneas de lo humano y de existir existen, y que la comunalidad, que es la estructura política en la que yo crecí, es la estructura sociopolítica que nos permitió mantenernos vivos a través de una serie de circunstancias muy difíciles derivadas pues de la colonización. Entonces es una estructura aprobada que está ahí. Por otro lado, siempre me dicen, esa estructura funciona muy bien para tu pueblo que es pequeñito, pero para todo México no funciona, o para esas estructuras grandes. Yo lo que pienso es que pensamos que las estructuras grandes están reificadas y que deben existir porque sí. Entonces, como si México, la Ciudad de México o el país México, no fuera la suma de realidades concretas, diversas, y que yo no tendría por qué sentir mayor ganas de que funcione el Estado mexicano que funcione el guatemalteco. O que yo no debería sentir mayor cariño por alguien que nació 5 centímetros de un lado de la frontera que otro que nació 5 centímetros del lado de la frontera de Guatemala. Quiero decir, si vamos a pensar en el macro, pensaría en la humanidad completa. Esta mesa es resultado de accidentes, como suelen ser las mesas de muro a muro. Es decir, lo que yo quiero decirles es, yo no amanecí un día junto con el equipo de muro a muro y dijimos, debemos de tener un español, una mije y un sirio mexicano, y 2 hombres y una mujer, porque así es como se va a poner buena la discusión. Sino de Borges. Exacto, a partir de cosas que leímos y de casualidades de agenda se armó esta mesa como se armó. Pero hay un feliz accidente, porque en efecto hay un español. Y en efecto el Estado español, que ha vivido muchos avatares a lo largo de la historia, es un Estado peculiar y es un Estado que contempla autonomías y es un Estado que, digamos, reivindica activamente lenguas. A mí la primera vez que fui a Barcelona, me llamó mucho la atención cómo pues el castellano era la lengua franca, pero no era la lengua principal y los letreros en las calles estaban, digamos, puestos primero en catalán y como amigos madrileños que vivían en Barcelona me decían, aquí hablar español no es lo más popular, digamos. Si uno tiene un acento mexicano como tú, nadie le dice nada, pero si uno tiene un acento castellano como yo, no le va tan bien. Es decir, hay otra manera de vivir el Estado, la autonomía y la lengua. Eso significa, Mariano, que hay distintas concepciones del Estado y de la identidad nacional y de la autonomía política que a lo mejor valdría la pena explorar. ¿Cómo le ha ido a España con este modelo? Bueno, te agradezco que me hayas interpelado porque yo quería intervenir, Nicolás, porque yo estoy en medio de los dos caminos de Marwan y Yasnaya. Efectivamente, y no solo España, Europa, el Estado en su concepción más contemporánea es un invento europeo, para bien y para mal. Pero ese invento europeo es el resultado de una disputa y de la violencia política. Es única, exclusivamente, además se construye en torno, como diría Tilly y otros clásicos, en torno al fenómeno de la guerra y a la necesidad de generar ejércitos que sean eficientes, que tengan capacidad de conquista y que sean capaces de subvertir el orden interior y además exterior, y por tanto eso da la necesidad de crear una burocracia, de crear una burocracia que sea capaz de recoger impuestos para mantener esa burocracia y por tanto ese ejército, etcétera. España es un ejemplo claro. España es un ejemplo de cómo la generación de un Estado ha generado un conflicto interno que todavía llevamos unos 500 años sin resolver y que nunca se ha resuelto. Y en este momento está más candente que nunca. Ahora mismo estamos discutiendo precisamente sobre este aspecto. Yo creo que el problema no es el Estado en sí mismo, sino la forma de gobierno de ese Estado. Déjeme explicar. El Estado, por definición, no tiene por qué resolver los problemas,
pero sí la forma en que ese Estado se da para resolver los problemas y el conflicto de los ciudadanos. Un Estado que reconoce la pluralidad de sus comunidades, de sus nacionalidades, de las diferencias, y que por tanto regula mecanismos de representación de sus intereses y del conflicto, es la única manera en que se puede articular un Estado que tenga esa capacidad que Marwan le atribuye. O sea, por definición el Estado no lo hace. Lo que lo hace es el régimen político que existe, que es capaz de reconocer la pluralidad, que articula adecuadamente esa pluralidad y que lleva un reconocimiento mutuo de la existencia de las distintas comunidades e identidades que configuran la realidad de esa comunidad política que llamamos Estado. Eso es el argumento fundamental y el que está en discusión ahora mismo, por ejemplo, en España. En España se parte de que hay una parte del Estado y una parte de los ciudadanos que niegan a la mayor la existencia de otra nacionalidad histórica que ha hablado otro idioma, otros idiomas, etcétera, etcétera. Y eso además lo digo yo desde que soy castellano. Soy un castellano parlante, nacido en Madrid, que vive en Cataluña. Y estoy constantemente en la lucha interna y con mi entorno social, que va variando. Si estoy en Madrid, se me acusa de catalanista y vendido al nacionalismo catalán, etcétera. Y si estoy en Barcelona, se me acusa de españolista y de una concepción monolítica de lo que es la nación. No, el problema es que a un catalán, a un español, a un miembro de una determinada comunidad indígena, no se le puede decir que se sienta más de una cosa que otra. No se le puede decir que se sienta más mexicano, que se sienta como en una determinada comunidad. Entonces, cosas porque tiene razón Yasnaya, el Estado se construye sobre comunidades ya existentes. Ese es el problema del Estado. El problema está, entonces, ¿cómo lo da cobijo? Lo da por la fuerza y eso genera violencia. Entonces, la manera de solucionarlo es en los sistemas democráticos articular mecanismos que den voz y presencia política y legitimidad a las distintas comunidades, identidades y nacionalidades que configuran la realidad de ese Estado. Entonces, yo no creo que sea necesario desmantelar el Estado, como dice Yasnaya, no, desmantelémoslo. No, porque el Estado es necesario y mucho más teniendo en cuenta que estamos en un mundo cada vez más globalizado, donde las soluciones a problemas globales y los retos vienen desde la coordinación de todos los estados para la solución de esos problemas. El problema fundamental que yo creo es que en los actuales estados cada vez estamos en la negación creciente de la pluralidad que configura ese estado. Es decir, ¿y por qué? Y en eso tiene razón Marwan, porque además partimos de una situación en que muchos de estos estados estaban controlados y tenían un status quo dominado por unos determinados identidades y determinadas etnias, determinadas clases sociales. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, también en los Estados Unidos? En los Estados Unidos, en el libro famoso de Klein, de Why We Are Polarized, lo que viene a decir, no, mire usted, es que aquí lo que ha pasado es que los Estados Unidos era blanco, anglosajón, todo el mundo hablaba inglés, etcétera, etcétera. Esas sociedades se han ido transformando y lo que decía Marwan, se han sentido más amenazadas. En la amenaza y en el miedo que eso se reafirman ciertas identidades que salen en la defensa y el control de ese Estado y no quieren renunciar al control de ese Estado, ¿no? Entonces, el problema es apelar no tanto a la humanidad, sino apelar a elementos fundamentales que también generan polarización, pero elementos fundamentales que son la democracia y el reconocimiento de la pluralidad que constituye cada uno de los estados. Es decir, es apelar a principios fundamentales democráticos que
no van a dejar de generar controversia, porque habrá gente que se opone a ellos, pero que sí que pueden unificar una más importante de ciudadanos que desde el reconocimiento de principios democráticos básicos, desde el reconocimiento de la pluralidad, desde el reconocimiento de que las sociedades necesitan mecanismos democráticos igualitarios para la resolución de los problemas y los conflictos que van a surgir en cualquier comunidad. A partir de ahí, generar las instituciones y los mecanismos de representación que mitiguen ese conflicto y que busquen mecanismos democráticos de su resolución. Y ese es el problema. Entonces, cualquier fórmula mayoritaria, cualquier fórmula de negación de la pluralidad, cualquier intento de destrozar ya no solo los principios de la democracia más electoral, que parece que es una tontería, pero que es muy importante, sino también los principios básicos de reconocimiento de las minorías, de derechos fundamentales, que son esenciales y que son conquistas esenciales, que no podemos renunciar. A partir de ahí es la única manera en que podemos articular sociedades menos polarizadas, en donde la pluralidad de las identidades no se construyan sobre dos grandes bloques que se confrontan unas a otras, sino que se entrecrucen entre todos los ciudadanos a la hora de cambiar los contextos en donde nos movemos en esa sociedad plural. ¿Ese tipo de sociedades les harían algún sentido, Yasnaya, Marwan? A ver, el problema para mí es que hay que creo que hemos llegado a sobresimplificar conceptos que no lo admitían. A ver, creo que como cuando estábamos pensando en algún momento, sobre todo con el advenimiento de Trump y demás, y el, bueno, de Orban en general, de los populismos entalados a partir de democracia, decimos, a ver, el problema no es la democracia, sino lo que hemos hecho con ella, ¿no? El problema de cualquier forma no es el de la misma forma, creo que no es el Estado, sino lo que hemos hecho con el Estado, para poder articular un poco esas sociedades de las que estamos hablando. Cuando empezamos a hablar del Estado, no estamos hablando de una noción estática, es una noción absolutamente dúctil que se va modificando conforme vamos entendiendo distintas cosas, ¿no? Cuando estamos pensando en democracia, obviamente no se genera un esquema pensando en la igualdad de géneros y más, y pasaron muchísimo tiempo para pasar de la democracia de viejitos sabios en Grecia para poder tener una democracia popular. Son dúctiles, es un poco esa relación que se comparte con el lenguaje de principios de mutabilidad e inmutabilidad, ¿no? Donde podemos tener un principio de inmutabilidad para saber de qué estamos hablando, pero que se va modificando conforme el contexto va ajustándose. El problema de esas sociedades es que son complicadas, ¿no? Y nos gusta la parte simple. Si me voy a, por ejemplo, casos como medio orientales, para tratar de responder un poco también a lo que decía en un momento Yasnaya, es a las distintas a las distintas formas en las que se entienden algunas otras pertenencias, ¿no? Cuando pensamos en Medio Oriente, por ejemplo, en Medio Oriente tenemos unas estructuras que desde el nivel estatal son particularmente nuevas. Las primeras, las más tradicionales formas de organización son tribales, ¿no? Y supongo que eso puede pasar también en otros entornos. Yo me la paso explicando cuando dice que son organizaciones tribales, no es despectivo, no es peyorativo, son organizaciones tribales y funcionan como organizaciones tribales. Y no está mal que sean tribales, solo que tienen otro tipo de atributos a los estatales. Uno de los grandes conflictos para poder entender ciertos aspectos de resolución de algunas tensiones medioorientales es pensar que no son compatibles las formas de organización tribal con las del Estado. Si uno quiere tratar de tener alguna resolución de conflicto de una perspectiva estatal que excluya las conformaciones tribales de los distintos países, lo único que va a hacer es alimentar las tensiones en vez de resolverlas. De manera que si estamos pensando en un Estado que en principio tenemos que aceptar que es dúctil, que se va modificando, que va abriéndose a más tipos de elementos, que no lo podemos sobresimplificar y que cada vez no solamente no lo podemos sobresimplificar, cada vez se nos va a hacer más complejo, podremos tener esas sociedades articuladas en las que ciertos principios rectores de lo que dependiendo del tiempo entendemos como Estado puede tener un punto de diálogo y un punto de encuentro, aceptando la pluralidad de estas otras formas de organización que se pueden vincular a partir del principio básico del diálogo para poder darle cierta cabida a una construcción social semejante. Podría ser desde lo que hacen en España de los estados multinacionales, hay distintas formas de acercarlo, ¿no?
Simplemente creo que se tiene que tener un principio, uno al menos común, y ese principio al menos común sí tiene que ser la forma de establecer los diálogos desde una forma de gobierno que hasta ahora, la que creo que también más o menos nos ha funcionado mejor, sí es la democracia. Yasnaya. Yo ahí diferiría un poco. Tal vez está atravesada por mi propia experiencia. Quisiera tal vez sí distinguir Estado de Estado-nación, ¿no? Me parece Sí, importante. claro. También me parece importante que cuando hablamos de democracia, que yo no quiero sobresimplificar Occidente, ¿no? Lo que eso se llame, además, hasta se podría discutir si esa es la palabra. Yo creo que en Occidente hay tradiciones, por la tradición del humanismo, el de la democracia, es decir, es compleja, es plural, es cambiante, como tú mismo has dicho, Marón, es dúctil. Pero yo lo que sí quisiera ver es que hay una tradición que lo que ha hecho es crear, voy a utilizar otra metáfora y disculpen que sean metáforas todo el tiempo, pero me permiten explicar, creo, mejor mi punto. Como que hay una discusión ahora de que la democracia es la que permite que surja la pluralidad, ¿no? Y que la diversidad que tanto creo que las personas que estamos aquí valoramos que debe existir. Y yo pienso un poco lo contrario. Lo que pienso es que es natural a la humanidad la diversidad. O sea, lo podemos ver en la diversidad de especies biológicas, la diversidad de pensamiento. Digamos que no hay que hacer ningún esfuerzo para que la humanidad sea diversa. O sea, eso es lo que surge. No sé, hace poco que pasó el Día de Muertos, hablábamos de la diversidad de los panes de muerto. Le rascas un poquito y te sale diversidad en la música, en todo. Entonces, lo que es artificioso es matar esa diversidad. O sea, la diversidad ni siquiera tendrías que alentarla, todo el tiempo es así en la naturaleza, en la humanidad, en el pensamiento. Lo que sucede es que si pensamos que lo diverso es esta milpa, ¿no? Pensando en un sistema agroecológico donde hay muchas cosas, lo que necesita el monocultivo de pensamiento sociopolítico, económico, es herbicidas que maten todo lo que no sea el maíz, por ejemplo, ¿no? En un campo, en un monocultivo de maíz o de soya. No quieres que haya otro tipo de plantas porque van a competir y le van a quitar nutrientes a ese monocultivo. Y este tipo de herbicidas, una de las más potentes ha sido el Estado. A veces no sé si soy más idealista yo, que pienso en que podríamos construir sociedades postestatales, o quienes piensan que el Estado puede dejar de ser ese herbicida. Y el modelo Estado-Nación, igual ha habido otros modelos de Estado que podríamos discutir, pero ese ha sido una función que además, por ejemplo, ahora mismo, cada vez que el Estado reconoce, por ejemplo, ciertos procesos sociopolíticos, lo que hace es controlarlos. Genera una serie de leyes, etcétera, y las va anquilosando y dice, la estructura comunal MIGE debe ser así, y no puede cambiar. Y una característica básica de los sistemas sociopolíticos, por lo menos en los que yo crecí, es su constante cambio. Durante, digamos, el cuerpo de las reglas va cambiando conforme van cambiando las situaciones. También no quisiera caer en la idealización que se me acusa constantemente de estos otros sistemas. Quiero más bien hablar de dos tradiciones de pensamiento. El hecho de que yo diga, en la tradición de pensamiento Mije hay este valor, no significa necesariamente que todas las personas Mijes y todas las sociedades Mijes se estructuren conforme de eso, conforme esa idea. Como también, cuando ustedes hablan de democracia, asumo que no todos los estados-nación funcionan en esa democracia ideal de la que estamos hablando. Entonces, yo sí creo que lo que más bien estos potentes herbicidas que van, digamos, ya sea las concepciones religiosas que van contra la diversidad de las expresiones de género y de preferencia sexual o identitarias sexuales, es que eso existe, ha existido siempre, necesitas un herbicida que vaya, digamos, desapareciendo eso. Y eso en el papel del Estado ha sido muy fuerte. Yo lo que quisiera que pensáramos es irreal, por lo menos a mí no me va a tocar, digamos, ver un mundo postestatal o un mundo sin estados, organizado en torno de la pluralidad, pero podríamos, una cosa que me inquieta mucho es la imposibilidad de pensarlo. Siempre que le digo a una persona, vamos a pensar cómo funcionaría un aeropuerto o cómo funcionaría un hospital, ¿no?
un hospital sin el Estado, inmediatamente lo que me dicen es que entonces lo controlaría el mercado. Pero el Estado, por ejemplo, ha sido la entidad sociopolítica funcional al mercado, ¿no? Creo que es muy difícil pensar en el capitalismo sin el Estado. Ahora, que yo creo que, digamos, realistamente sería posible tener digamos, que la democracia y su cuerpo, el derecho positivo, etcétera, pueda albergar otras posibilidades, yo quisiera apostarle que sí. El problema ahí es que si solo pensamos que el valor único básico es la democracia, tenemos un sesgo antidiversidad de entrada. ¿Qué pasa con otras tradiciones de pensamiento político? ¿Qué pasa con la noción, por ejemplo, de equilibrio de ciertas tradiciones de pensamiento mesoamericanas? Yo pensaría que no es la democracia la única, sino que hay varias tradiciones de pensamiento que nos están planteando el mismo objetivo bueno, mucha gente no estará de acuerdo conmigo, pero el mismo objetivo que están planteando ustedes. Entonces creo que por eso es muy importante estas discusiones, abrirlas a otras tradiciones de pensamiento codificadas en otras lenguas que debido a las políticas del Estado están por desaparecer. Para mí eso es fundamental, no podemos solo frasearlo como democracia. Para que exista esa diversidad hay muchas otras palabras y tenemos que ver de dónde vienen, qué contextos tienen y qué proponen. Yo haré una defensa express de la democracia, la haré express porque nos quedan muy pocos minutos, pero lo que yo reivindico de la democracia es la posibilidad de tener discusiones como esta. Es un entorno que, digamos, permite que existan discusiones en donde se cuestione, digamos, incluso la noción misma de democracia o la noción misma de Estado. Y como un estadólatra que soy, al igual que Maruán, sin embargo, creo dentro de mi estadolatría que flaco favor le hace al Estado la estadolatría. Es decir, que justamente, digamos, le llamo casi el fetiche toqueviliano. Es decir, en el momento en que el Estado nos parece la panacea y que así debe ser de una vez y para siempre, hay como una suerte de esencialismo del Estado, flaco favor le estamos haciendo al Estado, como flaco favor le estamos haciendo a los pueblos originarios, Jasna ya ha escrito mucho sobre esto, cuando tenemos un esencialismo indígena, folclorizante y romantizante, muy como tiene el gobierno mexicano en nuestros tiempos, que Jasna ya ha sido muy crítica, digamos, de esa visión. Hace poco escuchaba yo en un podcast a Jasna ya que le preguntaban si era peligroso romantizar lo indígena y Jasna ya contestaba que no, que era peligroso romantizarlo todo, que era, incluso habló específicamente de romantizar la democracia. Creo que ese es un riesgo de las sociedades contemporáneas, la tendencia a romantizar ciertas identidades, ciertos conceptos, ciertas expresiones, lo cual las esclerotiza e impide, digamos, que tengamos digamos, esta concepción dinámica que creo que es útil. Tenemos ya muy poquito tiempo, tenemos un par de minutos por cabeza para la despedida. Quiero interpelar primero a Mariano, porque Mariano en este libro de Votantes a Hooligans ofrece, digamos, avenidas para la solución de la polarización. Una tiene que ver con tratar de erradicar las desigualdades digamos, se articularía algo cercano a un estado de bienestar, pero otra tiene que ver con propiciar espacios como estos espacios de discusión. Jasna ya acaba de hablar de ellos también. Y yo soy, digamos, me dedico casi profesionalmente a procurar este tipo de espacios aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero también en otros lugares. A veces también me siento enormemente frustrado porque digo, bueno, pues qué bien, es la FIL, es un lugar en donde se tienen discusiones fascinantes y además a este foro le hemos conseguido un repetidor, entonces seguramente lo verán no decenas de miles de personas, sino cientos de miles de personas. Y bueno, y luego lo ven 200,000 personas. ¿Y qué tanto vamos a cambiar? Entonces, mi pregunta es, ¿de verdad sirven estos espacios de discusión para construir sociedades más complejas y más respetuosas? ¿O cómo hacemos que sirvan, Mariano? Voy a intentar ser rápido porque tenía algunos puntos de la discusión previa, porque yo estoy de acuerdo con Jasnaya que la pluralidad
no la genera la democracia. Estoy totalmente de acuerdo. Si he dicho eso o he dado eso, no es cierto. Precisamente el problema del Estado, yo estoy totalmente de acuerdo con ella, es que intenta anular la pluralidad que existe en estos. Se construye sobre una pluralidad al que se le dota una idea de Estado-nación que a veces tiene éxito y a veces no. Un ejemplo de fracaso, por mucho que se diga, es España. O sea, uno de los problemas que tiene España es que no es un fracaso de construcción de un Estado-nación único, ¿vale? Estoy de acuerdo. Ahora, yo creo que hay una importante, y ahora voy al punto que me has interpelado, Nicolás, que es que el Estado es necesario. Bueno, yo creo que hay una discusión en que se mezclan dos cosas. Una cosa es el Estado y otra cosa es el régimen político que se dota de ese Estado. Los Estados no son democráticos por definición. Hay Estados autoritarios, hay todo tipo de... Y en realidad, Estados democráticos es una excepción en la historia. La mayoría de los Estados, incluyendo México, la mayoría de los Estados nunca han sido democráticos. Entonces, y estamos en el proceso de implementar la democracia en los estados que hemos creado anteriormente. Con lo cual quiere decir que tenemos un problema de transformar en esos estados en sistemas democráticos y en eso estamos. ¿De acuerdo? A partir de ahí, la democracia lo que puede hacer, no digo que todas lo hagan por definición, pero hay tipos de democracias también, porque hablamos una vez que decimos, bueno, hay democracias, pero hay muchos tipos de democracias y las democracias que yo creo que favorecen la existencia de comunidades políticas mucho más plurales son un determinado conjunto de democracias que respetan los derechos de esa minoría y que les da capacidad de expresar sus opiniones, sus concepciones distintas de lo que es la vida, de cómo se debe regular, de que existan comunidades políticas que tengan sus propios mecanismos de decisión dentro del amparo del Estado. ¿Y por qué dentro del amparo del Estado? Y entonces, ¿a dónde voy con Marwan? Porque el Estado es la única manera de proteger los derechos de esas minorías. O sea, el rule of law famoso es el rule of law que quiere decir que cuando hay alguien que no respeta los derechos de esas minorías, entonces se le aplica la ley. Está para proteger los derechos de esas minorías. Por tanto, yo creo que hay que distinguir un poquito, matizar un poquito esta distinción entre estados, tipos de estados, tipos de democracias. Y ya yendo al punto de que me interpelaba Nicolás, lo que sí quiero decir es que se ha demostrado de manera a través de experimentos que cuando se generan espacios de deliberación regulados, se disminuye la polarización. Es decir, el problema de los espacios públicos actuales es que, aunque sabemos que eso es así, no sabemos cómo aplicarlo, porque el problema es que no vivimos en el mundo real la manera, y además crecientemente la manera en que más nos interpelamos y discutimos con la gente, ya no siquiera son las interacciones personales, son las interacciones a través de nuevos medios de comunicación que no generan precisamente esos espacios de diálogo, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que si esos espacios de diálogo existen, la polarización disminuye. Pero el problema es que en el 99% de la ciudadanía no tiene esos espacios públicos. Y además, otra cosa muy importante, no todo el mundo en nuestras sociedades tiene capacidad, ni tiempo, ni recursos cognitivos e intelectuales para generar o participar en esas comunidades que imaginaba Habermas de la cafetería del diálogo, ¿no? Esto no se da porque en los contextos actuales la mayoría de la gente, es que es un problema de la participación política también, la mayoría de la gente, la participación política depende fundamentalmente de los recursos personales y cognitivos de cada uno de los individuos. Por eso sabemos que cuanto más ingresos tiene un ciudadano, cuanto mayor es su nivel de educación, mayor es la propensión a participar en el proceso político. Afortunadamente, gracias a Dios, gracias al creciente empoderamiento de ciertas comunidades políticas, afortunadamente hay una creciente polarización y una creciente movilización política de esos sectores minoritarios, pero el problema es que eso genera polarización, porque cuando se movilizan, resulta que la mayoría de ese sistema democrático no reconoce el empoderamiento de esas comunidades políticas. Por eso digo que el reconocimiento de la pluralidad en la evolución de nuestros sistemas democráticos
y buscar mecanismos que favorezcan ese diálogo es la única manera. Y ese diálogo no se va a producir si no somos capaces de un reconocimiento de la pluralidad y de las sociedades en las que estamos inmersos. Y a partir de ahí, ese es un primer paso. Y un segundo paso, entablar mecanismos del diálogo. ¿Cómo? Difícil, porque sabemos que son espacios muy reducidos, que tienden a reproducir cierta desigualdad social y que además en la realidad social actual no se dan, y mucho menos en los entornos donde dialogamos o discutimos a través de otros medios que no son precisamente las interacciones personales. Marwan. A ver, no solamente creo que hay que evitar la romantización de conceptos como el Estado, sobre todo, sino que hay que entender qué quiere decir que lo romantizamos. Justo estaríamos volviendo a replicar un ejercicio identitario donde vemos que solamente hay una estructura que se está sobreponiendo sobre las demás. Entonces no podemos caer en eso y menos si estamos criticando los ejercicios identitarios. Cuando hablamos de pluralidad, creo que también tenemos que abrir un poco más la discusión a qué quiere decir pluralidad. Y al menos desde mi perspectiva, como si sirio-mexicano, es decir, con una mezcla de identidades con las que más o menos tengo que jugar de manera esquizofrénica, entenderlas desde los distintos códigos, porque esas concepciones de las que hemos estado hablando, cada una puede puede situarse dentro de distintos códigos. Uno de los principales problemas, sobre todo del mundo occidental, cuando quiere resolver o tratar de entender asuntos medioorientales, primero es el querer resolverlos, es decir, yo como occidente quiero resolver los asuntos medioorientales en vez de entablar un diálogo. Y eso surge muchísimo a partir de la incapacidad o de la resistencia a entender los otros códigos en los que se sitúan las realidades que son ajenas a ese monolito que por momentos se transforma en estático, romantizándolo como la única forma, en vez de entender que en una concepción muchísimo más abstracta, que sí defiendo, como en algún momento pensabas y proponías, Nicolás, es dentro de su propia abstracción, que es lo que le permite la ductilidad, es entonces que se puede ver los códigos distintos. La mejor forma de ser plural es no verlo desde el código personal, sino desde el código del otro. Y a partir de ese ejercicio de verlo desde el código del otro, trataremos quizá de entender un poco más las cosas. Ahora, si son útiles o no son útiles, no tienen la función de resolver los problemas. Estos espacios no tienen la función de resolverlos. Ni estos, ni los más grandes, ni tampoco las condenas internacionales, algo, ni nada. Su función final no es resolverlos, es solamente plantear los espacios de duda, quizá, y los espacios de discusión para poder mantener cierta posibilidad de debate en aras de una sola cosa, que creo que la dije al principio. Cuando desaparece el diálogo, solamente aparece una cosa y es la violencia. Es el antípoda perfecto. Entonces, si encontramos las formas de tener los diálogos con una cierta intención de entender lo que piensa el otro, si no, no veo por qué estamos teniendo un diálogo, lo único que se podría entonces es promover la violencia. Entonces sí, son básicos este tipo de espacios. Ya está, ya. Yo coincido totalmente con Marwan y Mariano en el hecho de que estos espacios son básicos con el tiempo, o sea, justo en la tradición Mije, el platicar y volver a platicar es fundamental y agradezco mucho eso que como dices, no hay, como dice Mariano también, no hay muchos espacios donde eso se pueda hacer con el tiempo suficiente, ¿no? Realmente tratar de entender, realmente tratar de dialogar y creo que a pesar de tantas redes sociales que han hecho más bien un efecto contrario, hace falta y se agradece mucho. Yo quería poner solo alguna idea, una cosa que me gusta mucho del sistema sociopolítico en el que yo crecí es la posibilidad de la participación política sin necesidad de ese capital del que hablaba Mariano, o de esas condiciones materiales de la participación política, en donde alguien que es carpintero, campesino, profesor pueden estar discutiendo y donde la importancia de su opinión o la influencia de su opinión está basada en el trabajo previo que se hizo y no en las condiciones materiales o el capital económico que cada uno tenga. Entonces creo que hay y existen ahora estos otros ejercicios donde es posible la participación política, digamos, sin estos previos requisitos y que es algo que valoro mucho y que previene la formación de una clase política, ¿no? En estas estructuras comunales todas las personas formamos parte de esa clase política.
Ha sido una lucha que las mujeres formemos parte de eso, pero estamos ahí también ya. Y un problema con la democracia, un amigo mío, Michael Swanton, me hablaba de cómo otro amigo suyo le decía que él era monarquista y a mí se me hacía una gran provocación. Le decía, ¿pero por qué monárquico? Y decía, porque el problema de la democracia, de las estructuras electorales, de las democracias liberales, es que llega al poder quien desea, ambiciona y quiere estar en el poder. Y para poder hacerlo va a hacer ciertas cosas que con el tiempo se van pervirtiendo. Entonces hay un problema de base ahí, que quien está en el poder es quien quiere estar en el poder. Y él de broma un poco decía, entonces lo que yo estoy a favor es de una monarquía en donde cada cierto tiempo saquemos la guillotina, porque en una monarquía está en el poder quien no quería estar en el poder. Pero creo que, digamos, esta respuesta de la monarquía, ya en serio, creo que hay otras posibilidades, porque hay un vicio de base en esa búsqueda activa del poder. Y creo que hay otras tradiciones en donde se está buscando, o la base es no la búsqueda activa del poder, sino la evitación del ejercicio de autoridad, y que se ve como un servicio, la autoridad como servicio o la búsqueda activa del poder. Eso, por ejemplo, en Oaxaca, donde chocan estas estructuras comunales con el Estado, es un gran espacio en donde se puede ver las complejidades de este choque y los contrastes entre estos dos sistemas sociopolíticos. Yasnaya, muchas gracias. Gracias, Maruán. Gracias, Mariano. Esta conversación continúa de entrada de muro a muro. Nos falta una última sesión de muro a muro que moderará mi colega y amigo Marco Hernández y que estará dedicada justamente al activismo a partir de las microcausas, a una forma más feliz, digamos, de la traducción de lo personal y lo político. Pero estos diálogos también siguen en otros espacios de FIL Guadalajara. Sé, por ejemplo, que Maruán Soto Antaki estará coordinando una mesa sobre Medio Oriente, en donde se discutirá la guerra específicamente. Sé que Yasna ya estará en la presentación de un número de la revista de la Universidad de México sobre el EZLN y su historia. Entonces, si quieren proseguir estos diálogos de manera presencial con Yasnaya, con Maruán, están aquí físicamente en FIL Guadalajara. Mariano Torcal no viene este año físicamente a FIL Guadalajara, pero esperemos que el próximo sí, porque es una gran cita para el encuentro con los lectores y con quienes gustan justamente de procurar estos espacios de diálogo. Gracias, Mariano Torcal, Yasnaya Elena Gil, Maruán Soto Antaki. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta transmisión de Muro a Muro este año en la virtualidad, y nos seguimos viendo en este y otros espacios de FIL Guadalajara. Gracias y hasta luego.